Como habéis podido ver en la miniatura, vamos a hablar acerca de 3 fragancias de la casa de Megeche. Vamos a hablar en concreto de la colección Burning Love. 3 fragancias que son concentración extracto y con un 40% de aceite. Es decir, estamos hablando de perfumes que ya nos garantizan un rendimiento espectacular. Chicos, fragancias con notas variadas, notas de cereza, notas de manzana, notas de pachuli iris. Suena bien, así que os aconsejo que os pongáis cómodos, os sentéis, cojáis palomitas, cogéis papel y boli y os espero tras la intro que vamos a hablar de 3 perfumazos. Vamos a hablar acerca de 3 fragancias espectaculares. La primera fragancia de la que vamos a hablar se llama Cherry Jam. Las notas que tiene son cereza, frambuesa y almendra en la salida. Tiene un corazón, violeta, rosa y flor de naranjo. Y en la base tenemos ámbar, vainilla y sándalo. Vamos a comenzar. Como veis, chicos, estamos hablando de concentración, ¿vale? Una concentración buena de aceite. Estamos hablando de un 40%. Extracto. ¿Qué es lo que tenemos en esta fragancia cuando la atomizamos? Cuando atomizamos esta fragancia sentimos una explosión frutal de lo que es esa cereza junto con la frambuesa. No es una fragancia que salga con un dulzor embriagador, con un dulzor empalagoso, sino que es un dulzor que tiene un matiz alcohólico licoroso dado por la almendra. Esa almendra, chicos, no solo va a equilibrar la salida para que no se vuelva una fragancia demasiado empalagosa, sino que te va a dar esa sensación alcohólica junto al jugo de la cereza y el jugo de la frambuesa que te puede hacer recordar como si estuvieses oliendo una cereza inmersa en amaretto, ¿vale? Imaginaros eso, esa sensación olfativa que te puede transmitir, ¿vale? Una cereza borracha en amaretto, ¿vale? Así que, chicos, una fragancia espectacular en su salida, que a medida que la fragancia se va asentando, que las notas de salida se van asentando, vamos a ir notando cómo la fragancia se va volviendo ligeramente apolvada, y eso va a ser fruto de esa rosa y violeta. Chicos, una fragancia que en el secado se siente cremosa, se siente cálida, se siente ligeramente más dulce, pero se sigue manteniendo esa sensación aromática de la cereza. Es decir, vamos a tener una fragancia que desde principio a fin vamos a tener cereza. Cereza que va a pasar por varios estados, ¿vale? Una salida en la que sentimos una cereza dulce, pero que tiende más hacia esa parte licorosa, alcohólica, que le va a dar esa conjunción de cereza y almendra, como ya he dicho, esa sensación como si fuese de bañar la cereza en amaretto, ¿vale? Y a medida que va secando, a medida que se va asentando en la etapa de transición, vamos a ir notando cómo la fragancia se vuelve más apolvada. En el secado, lo que vamos a obtener es una fragancia en la que vamos a sentirla más cálida, más cremosa y más dulce, debido a esa vainilla, debido a ese ámbar principalmente y a ese sándalo. Una fragancia espectacular en cuanto a rendimiento. Estamos hablando que una fragancia que te dura sin problema las 8 horas. En cuanto a proyección y estela, es buenísima, ¿vale? Te deja una estela y una proyección espectacular y exquisita. Y una fragancia, chicos, que yo principalmente la siento como fragancia para lugares o ocasiones en las que quieras destacar y que quieras disfrutar de la fragancia. Es decir, estamos hablando de una fragancia que es llamativa, una fragancia que es propositiva. Ese aroma de a cereza es juguetón, es sensual. Por lo tanto, podrías usarlo para citas, podrías usarlo para cualquier ocasión especial en la que desees llamar la atención. Una fragancia que yo principalmente la usaría en otoño y en invierno, pero sí con poquitas atomizaciones. Podrías usarla en noches de primavera y verano. Si las condiciones son buenas, no son calurosas, yo creo que es una fragancia que podría llegar a usarla y quedaría
un golpe de efecto bastante importante a tu noche porque es una fragancia que gusta, que llama la atención y una cereza muy muy rica. Si la comparamos con otras fragancias, si la comparamos a lo mejor con los cherries de Tom Ford, ¿se parece? Pues os diría, tiene la vibra parecida. Pero los cherry, aparte de sentir tú esa cereza un poquito más atenuada que en este caso la de Cherry Jam, aquí la cereza es mucho más llamativa, mucho más potente, ¿vale? Desde el minuto 1. En el secado yo noto que la fragancia de los cherry, parte de las rosas y la parte floral, contrarresta mucho el aroma de la cereza. Aquí en este caso no, en este caso la fragancia se vuelve ligeramente más apolvada, pero chicos, que zumba y zumba bien, ¿vale? Así que es una fragancia, bajo mi punto de vista, muy a tener en cuenta si lo que queréis es una fragancia con el aroma a cereza de principio a fin, que tenga varios estados, que sea una fragancia, tenga su evolución y chicos, una fragancia riquísima, ¿vale? Esta fragancia de Cherry Jam. Os recomiendo que no mováis el culo del sillón, que cojáis, si vais a coger, iros rápidamente a la cocina o iros a donde sea rápidamente, dadle a la pausa, ¿vale? Y os recomiendo que no os perdáis las siguientes dos fragancias. Chicos, aprovechar para suscribiros si os está gustando el contenido y darle al like si consideráis hasta ahora que lo que os estoy mostrando es de vuestro interés. La siguiente fragancia que os voy a mostrar es una fragancia que se llama Twin Flame, que tiene una salida de manzana, humo y canela, acompañada de un corazón en el que tenemos tabaco, vainilla y musgo. Y tenemos una base en la que tenemos vainilla de bourbon, regaliz, tenemos salvia y tenemos una nota alcohólica, licorosa. Chicos, muchos en la salida, con las notas de salida, se os habrá venido a la cabeza cierta fragancia. A mí, cuando vi las notas de salida, dije, uff, se parece a una fragancia para mí muy conocida. Y cuando la atomicé, que lo voy a hacer ahora, ¿vale? Indudablemente se parece. Y sí, chicos, estamos hablando de la fragancia a la que se parece de Smoking Hot, de Kilian. Pero os digo una cosa, tiene esa vibra, ¿vale? Se parece. Obviamente la salida es la misma que la de Smoking Hot. Tenemos esa canela, tenemos ese humo y tenemos a manzana. ¿Qué te va a recordar? A ese aroma típico de la fragancia de Smoking Hot, como la de Sitcha de manzana. Pero chicos, aquí la fragancia, esto es un bombazo, es potente y es intensa. Que a medida que va secando, sigue pareciéndose a la de Smoking Hot, porque contiene prácticamente en su estructura y en su pirámide olfativa prácticamente las mismas notas que tiene la de Smoking Hot. Pero chicos, es una fragancia que a medida que va secando, vamos notando como esa parte de esa Sitcha de manzana se va volviendo un poquillo más terrosa, se va volviendo un poquillo más ahumada debido a ese tabaco, debido también a esa vainilla que se la va haciendo un poquito más dulce. Ese musgo, ¿vale? Le va a dar cierto carácter, como ya he dicho anteriormente, terroso a este aroma de manzana que vamos a tener a lo largo de toda la fragancia. Una fragancia exquisita. Aquí lo que no pierde es ese aroma a manzana. Sabemos que en Smoking Hot, a medida que va evolucionando, ese aroma de la Sitcha de manzana lo vamos a ir perdiendo. Aquí no se va perdiendo, ¿vale? Aquí vamos siguiendo manteniendo ese aroma de manzana y sí es cierto que en el secado va a predominar más ese carácter dulce de la manzana debido a esa vainilla de bourbon. Vamos a tener también un cierto toque licoroso que la va a hacer la fragancia más cálida y una fragancia que se va a ir volviendo ligeramente más cremosa, ¿vale? Pero chicos, estamos hablando de una fragancia que sí tiene el parecido de Smoking Hot,
os diría, ¿tenéis Smoking Hot? ¿Os merece la pena comprar esta fragancia? Pues diría, pues no, ¿vale? No os merece la pena teniendo Smoking Hot adquirir esta fragancia. Pero si no tenéis Smoking Hot, estamos hablando de una fragancia extracto de parfum, una fragancia de 100 mililitros y un aroma espectacular, ¿vale? Espectacular, con un rendimiento, una proyección y una estela mejor que el de Smoking Hot. Y yo tengo Smoking Hot, ¿ok? Una fragancia riquísima, buenísima. Al igual que Smoking Hot, una fragancia de otoño-invierno particularmente, o yo la percibo como una fragancia de otoño-invierno, y para ocasiones especiales y citas. Es demoledora. ¿Podríais usarla en primavera-verano? Tal vez, pero controlad las atomizaciones y aseguraros que la usáis de noche y en una noche que sea fresquita o que esté en un lugar con aire acondicionado. Con esa vibra de la fragancia de Smoking Hot, pero considero que tiene un plus más. Ese plus más es, primero, que es más barata, ¿vale? Tiene 100 mililitros y la concentración, estamos hablando que es extracto de parfum y al 40%. Es decir, que estamos hablando de una bestia, ¿vale? En toda regla. Esta es la fragancia de Smoking Hot, pero con esteroides. Esta es la fragancia de Twin Flame, una fragancia espectacular de la casa de My Geisha, colección Burning Love. La siguiente fragancia de la que os voy a hablar es una fragancia de la colección, como ya he dicho, de Burning Love, una fragancia masculina, quizás la más masculina de las tres, sensual, una fragancia amaderada, aromática. Esa sensualidad la transmite posiblemente esa masculinidad que tiene la fragancia. Y chicos, una fragancia que tiene una salida de nuez moscada, con un corazón de pachuli ron y una base de palo santo brasileño y cedro. Estamos hablando, chicos, de la fragancia Fire Mantra. Una fragancia que cuando la atomizamos, lo primero que sentimos, chicos, una fragancia que se siente aromática. Una fragancia que la primera sensación que te da es como la de oler esa parte verde de un árbol, de un cedro o de un pino, en la que tenemos esa sensación aromática de las hojas verdes junto con la madera. Es esa sensación aromática y en la que percibimos ese carácter licoroso, alcohólico en la salida. Una fragancia espectacular, una fragancia riquísima. Como he dicho, aquí lo que sentimos inicialmente es esa sensación amaderada, aromática, ligeramente licorosa que te va a aportar el ron. Una fragancia que es cálida y masculina desde el inicio. Que esa nuez moscada lo que hace es acentuar ese aroma, esa sensación aromática de la fragancia, esa sensación verde que te aporta el pachuli, espectacular. Fragancia increíble. A medida que la fragancia va secando, esa sensación amaderada y aromática decae, pero se siente maderas suaves, sensuales, una fragancia cremosa, amaderada, que considero muy, muy versátil para el uso diario en cualquier situación, ya sea una comida, un evento de trabajo, cualquier circunstancia de esa, una fragancia espectacular. Si lo que queréis es proyectar es masculinidad y sensualidad, chicos, es una fragancia muy a tener en cuenta. Así que esta es la colección Burning Love, 3 fragancias muy a tener en cuenta, 3 fragancias que os recomendaría para aquellas personas que vivís cerca de alguna tienda de My Geisha, ya sea en Madrid, Girona o Marbella, os paséis a probarlas, ¿vale? Son fragancias que son ahora mismo fragancias de otoño-invierno, no son ahora de temporada. Pero chicos, os recomiendo que le echéis un vistazo y la tengáis muy presente
si queréis adquirir una fragancia para la temporada que viene. Si os ha gustado, dadle al like y compartir. Y si os gusta el contenido que os estoy trayendo en mis canales, suscribiros. Estoy en YouTube, TikTok e Instagram. Nos vemos los culos.